Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les deseamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Juan Sánchez y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en prevención de riesgos laborales, información para la acción. La temática es sesión 4, utilidad de las medidas de frecuencia de morbilidad. Y amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo de este evento al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, la doctora Miriam Patricia Perdomo. Ella es magíster en epidemiología, especialista en salud ocupacional, enfermera, auditora en sistemas integrados de gestión con más de 24 años de experiencia laborando como líder de seguridad y salud en el trabajo en empresas de sectores económicos como palmicultor, vigilancia, sector industrial, salud y hotelero, docente de posgrado y maestría a nivel nacional, asesora y consultora nacional en vigilancia epidemiología. Doctora Miriam, muy buenas tardes, con gusto de tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Bien, muchas gracias Juan, a ti y a Positiva por este espacio que nos brinda todos los meses dentro de esta Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en prevención de riesgos laborales. Y también muchas gracias a las personas que se conectan, porque la idea es que podamos aportar no solo conceptos, de pronto algunos de esos conceptos ya reconocidos, sino que demos herramientas, que es lo que vamos a hacer en este espacio de formación, les demos un poco de herramientas para poder tomar mejores decisiones. Esta es una comunidad bastante amplia. Juan, es una comunidad en la que ya vamos en nuestro cuarto encuentro, en donde hemos hablado de estudios epidemiológicos, donde hemos hablado de la construcción de un programa de vigilancia y que vamos a seguir conversando sobre análisis tendenciales, sobre cambio climático y enfermedades infecciosas y por último sobre la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. Comencemos, Juan, con la evaluación y miremos cómo está nuestro grupo hoy. Vale, sí señora, entonces iniciaremos con el sondeo. Recordamos que realizaremos dos sondeos, uno durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿las medidas de frecuencia representan la ocurrencia de un fenómeno de salud y enfermedad? A, verdadero, B, falso. Abrimos el espacio para que nos ayuden respondiendo esta primera pregunta. Vale, estas son los porcentajes de nuestra primera pregunta, que dice A, verdadero, con el 88% y B, falso, con el 12%. Continuamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, dentro de las medidas de frecuencia de los ATL está porcentaje y la tasa. A, verdadero, B, falso. Abrimos el espacio para que por favor respondan la segunda pregunta. Vale, estos son los resultados de nuestra segunda pregunta, en los cuales son A, verdadero con el 91%, B, falso con el 9%. Y ahora continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La incidencia son casos nuevos de una enfermedad en una población durante un periodo de tiempo definido, A, verdadero y B, falso.
Se abre nuevamente el espacio para que nos colaboren respondiendo esta tercera pregunta. Vale, estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero con el 64% y B, falso con el 36%. Ahora le damos paso a la doctora para que continúe con su sesión. Listo, Juan, muchas gracias. Yo por aquí tomé apuntes para que cuando hagamos nuestro segundo y último sondeo podamos validar los conceptos aprendidos. Vamos a iniciar este espacio de la comunidad de epidemiología, prevención para la acción, con esta frase de William Thompson que nos dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Y es que nosotros en seguridad y salud y trabajo, además de ser unos gestores de recursos, administradores de recursos, recursos logísticos, recursos humanos, recursos financieros, independiente de la denominación de nuestro cargo, tenemos la responsabilidad de evaluar la eficacia y la efectividad de las acciones implementadas. Si no medimos, si no evaluamos cómo vamos, pues sencillamente vamos a seguir repitiendo lo mismo y de pronto como los buses estos de transporte público, llegamos a algún punto, seguramente, pero a lo mejor nos terminamos perdiendo en la mitad del camino o desperdiciamos recursos valiosos que podemos utilizar para otro tipo de proceso. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y ese es un tema clave en este espacio de formación denominado medidas de frecuencia. Vamos a retomar el concepto de epidemiología, vamos a hablar de medidas de frecuencia y vamos a hablar de medidas de incidencia y prevalencia, indicadores de movilidad transversales para todos nuestros programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, vamos a proporcionarles conocimientos, conceptos, recordar, porque seguramente muchos ya lo tienen por allí, dentro de lo que vieron en pregrado y posgrado. Vamos a recordar los conceptos de las medidas de frecuencia, vamos a hablar de proporción, porcentaje, tasa y razón. Vamos a hablar de las utilidades que esto tiene desde un punto de vista práctico y a través de ejemplos que coloquemos en este espacio vamos a mirar mucho más su utilidad. Hay que recordar que nosotros en seguridad estamos delimitados, estamos enmarcados dentro de lo que denominamos nuestro sistema de gestión en seguridad y salud y trabajo. Ninguna actividad del sistema es una actividad suelta. Por ende, toda actividad debe impactar. ¿Impactar sobre qué? Debe impactar sobre el logro de lo que queremos al implementar el sistema de gestión. Nuestro objetivo dentro del sistema de gestión no es otro que garantizar entornos de trabajo seguros y saludables. Y eso no es una frase de cajón, esa es una responsabilidad que tiene que medirse y que puede medirse a través de indicadores o medidas de frecuencia. Tenemos la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y tenemos la responsabilidad de que con base a esos entornos seguros, saludables y a la mejoría de las condiciones y la calidad de vida se conserve o se aumente la productividad. Y eso no lo puedo lograr de otra manera, sino es entre otras midiendo el impacto de cada una de las actividades que nosotros realizamos y que bajo este ciclo de Deming, que es el que estamos trabajando dentro del sistema de gestión, como ese proceso lógico y ordenado por etapas, me permita a mí evaluar paso a paso cómo estoy trabajando. Y es allí donde epidemiología tiene un aporte valiosísimo, entendiéndola como esa ciencia, como esa disciplina que nos ayuda, que nos permite estudiar la frecuencia y distribución de los eventos que suceden en nuestra población trabajadora. Eventos como la salud, la afectación en la salud, ya sea por eventos comunes o eventos laborales, la accidentalidad, los incidentes, las horas involucradas o la severidad cargada o la frecuencia. La epidemiología o a través de la epidemiología podemos también encontrar asociación con los determinantes o esos factores de riesgo para poder estudiar la frecuencia y la distribución de los fenómenos en salud que afectan a mi población trabajadora, es decir, para yo poder evaluar cómo se comporta un síndrome de túnel, cómo se comporta la intoxicación por plaguicidas en el sector agroindustrial, cómo se comporta un desorden musculoesquelético para el sector hotelero, cómo se comporta la patología lumbar en el sector de mensajería y transporte, requiero utilizar unas medidas básicas estadísticas que se denominan medidas o indicadores de frecuencia de la enfermedad y cuantificar esa relación entre el evento, el número de hallazgos y los factores o el factor asociado a la misma. Recordemos
que cuando usted y yo medimos en seguridad y salud, nosotros no estamos buscando un cuadrito en Excel, en colores, o unos gráficos de Power BI, nada, ni imágenes que vuelan por Prezi, Canva. No, nosotros no estamos buscando eso. Como líder de seguridad y salud, usted y yo estamos midiendo la gestión para poder tomar decisiones. Usted no mide para ninguna otra razón, usted no mide solo para la auditoría, usted mide el avance de sus actividades, el impacto que esa actividad le da al cumplimiento del objetivo para poder tomar decisiones. Pero la toma de decisiones también tiene una serie de responsabilidades y viene cargada de sesgos que es importante analizar. Dentro de este proceso de la medición, ya sabemos que medimos para tomar decisiones, hay que considerar que medir es comparar contra un patrón, y un patrón no es más que una serie de características o cualidades que presentan las personas o que presentan nuestros trabajadores en diferentes magnitudes y que solemos representarlos en una escala numérica. Nosotros medimos, reitero, para tomar decisiones, pero siempre que medimos, por ejemplo, cuando usted y a mí nos hacen una valoración audiométrica que quieren medir cómo está mi capacidad auditiva, ese valor o esa característica cualitativa o cuantitativa bien, tiene un valor medido, ¿verdad? Y ese valor obtenido tiene inherente en sí dos componentes. Uno, ese dato que inicialmente era un dato desconocido, ¿verdad? Un descenso bilateral en alguna frecuencia específica. Y el segundo, que está asociada al momento de la medición, que se denomina sesgo. Y eso lo vimos en la sesión pasada. Los sesgos en epidemiología tienen que ver con, no con tendencias, sino con error en la parte sistemática de la toma de decisiones. Sesgo es error. Cuando a nosotros nos generan o nos presentan una base de datos de fuentes secundarias, es decir, una información que ya recopilaron, como cuando usted llega nuevo y encuentra la caracterización de la accidentalidad, o como cuando a usted le entregan los resultados obtenidos de la batería de riesgo psicosocial de los últimos 3 años. Es decir, para usted en ese momento es una fuente secundaria. Ese dato ahí obtenido, ese valor medido, que es el nivel de riesgo psicosocial, tiene inherente errores y por lo tanto nosotros tenemos, antes de tomar decisiones, que evaluar la calidad de ese dato. El propósito de una buena medición es reducir al máximo la presencia de ese error, es tratar de controlarlo antes de que se genere el mismo. Y es ahí donde aparecen las medidas de frecuencia o indicadores de frecuencia que son muy propios de estudios o informes de tipo descriptivo. La medida de frecuencia que vamos a mirar ahorita es proporción, la razón y la tasa. Y como su nombre bien lo indica, lo que me hace es medir una situación, determinar un evento de salud de enfermedad, cómo se comporta, cuál es su frecuencia y cuál es la magnitud. Qué tan común es que esa enfermedad esté ahí presente en una población específica. Recordemos que estos indicadores se construyen a partir de un conjunto de unidades de análisis, es decir, todas salen de una fuente primaria o secundaria, todas hacen parte de una relación de un cociente, es decir, tienen un numerador y un denominador, y esos datos pueden ser representados como números absolutos o brutos, cuando yo digo 3, 5, 4 accidentes, o con cifras relativas cuando yo hablo en términos de porcentaje. 30%, 50% de la población es de sexo femenino. Y estos indicadores o medidas de frecuencia, que son proporción o porcentaje, razón y tasa, me permiten medir cambios o tendencia en el tiempo. Pero no me permiten hacer estimaciones, simplemente me permiten plantear situaciones, describir situaciones como su nombre bien lo indica. Entonces, son herramientas para medir la situación o la magnitud, la frecuencia de un fenómeno salud-enfermedad en una población trabajadora. Tenemos la proporción, que para efectos de interpretación lo representamos en forma de porcentaje, tenemos la razón y tenemos la tasa, pero no es la razón que usted tenga la razón y yo no la tenga, ahorita se lo explico. Y también tenemos indicadores de morbilidad epidemiológicos que son propios de nuestros programas de vigilancia, como son la prevalencia y la incidencia. Y de eso vamos a hablar en este espacio. Bien, ¿qué tienen en términos generales las medidas o indicadores de frecuencia?
Es una relación de cocientes. Acordémonos de los cocientes, numerador y denominador. Un numerador que representa el número de eventos, de casos, de incapacidades, de muertes, de accidentes de trabajo, de incapacidades por fascitis plantar. Eso es un numerador. El número de casos del evento que yo quiero investigar o que me resulta de interés. Un denominador que es una base poblacional, la población total o la población a riesgo o la población sobre la que quiero analizar una problemática. Como cuando yo digo, por ejemplo, que quiero mirar el comportamiento de las afectaciones respiratorias en el grupo de incapacidades que se presentaron en el periodo 2024-2025. ¿Ok? Allí mi numerador será el número de incapacidades presentadas o asociadas a eventos respiratorios y el denominador sobre el total de las incapacidades, porque quiero mirar es como del total de incapacidades cuántas fueron por fenómenos respiratorios. Tienen unas limitantes. Una, no evalúan impacto económico, ¿ok? Ni la eficacia. Una cosa es que yo diga, pero doctora Miriam, eso sí me mide el impacto económico porque yo puedo deducir que el tanto por ciento de lo pagado fue por incapacidades, ¿ok? Pero no me mide impacto. Ojo, me describe cuánto, pero no me mide impacto. Es a lo que me refiero. Este tipo de medidas o indicadores, reitero, estamos hablando de proporción o porcentaje, razón y tasa, tienen muchos sesgos de información, sesgos o errores en el momento de obtener los datos o procesar los datos, inclusive sesgos de selección porque podemos cometer errores en el momento de incluir personas o casos o eventos que no corresponden a la problemática de interés. Entonces, esas son algunas de las limitantes y son algunos de los eventos que tenemos que revisar antes de tomar decisiones. Reitero, recuerde que nosotros utilizamos este tipo de indicadores o medidas de frecuencia para la toma de decisiones. Yo no puedo tomar decisiones simplemente con los resultados que me entregaron del informe de condiciones de salud. Yo no puedo tomar decisiones inmediatas sobre los resultados de la batería de riesgo psicosocial que me acaban de entregar o sobre los resultados del cuestionario nórdico de las encuestas que aplicamos hace 15 días. De esa manera no se toman decisiones. Tengo que validar los sesgos o errores que se pudieron haber presentado en el momento de la toma. Tengo que tener en cuenta los sesgos que se pudieron haber presentado a la hora de procesar la información. De hecho, lo ideal es que esos informes vengan con la descripción de esos errores porque da mucha mayor fiabilidad al dato como tal. ¿Ok? Estos indicadores o medidas de frecuencia los podemos representar en tablas o en gráficos para que den esa rápida impresión de la problemática que estoy caracterizando. Pero hay que tener en cuenta que no todos los gráficos se aplican ni todas las tablas aplican. ¿Ok? Entremos en materia. Proporción o porcentaje. A mí me encanta representar la proporción, el porcentaje, como la tortica que estamos viendo aquí en la diapositiva. Aquí en la parte inferior izquierda hay una torta deliciosa que la podemos compartir más a esta hora, ¿cierto? Bueno, ese es el mejor ejemplo de un porcentaje. Este pedacito, ¿cuánto representa del total? ¿Ok? La proporción o porcentaje no es más que una relación de cociente, un numerador, una división entre un numerador y un denominador. Y ese denominador está incluido dentro del total. ¿Cierto? Porque si se dan cuenta, ese pedacito de torta es un pedacito del total de la torta. La fórmula la encontramos en internet fácilmente y en los módulos de estadística a número de eventos como tal que se presentan sobre el total de la población sobre la que estoy analizando la problemática y lo multiplicamos por 100. Reitero, para efectos de interpretación lo multiplico por 100 y se transforma en porcentaje. Y el porcentaje me genera la sensación de magnitud, ¿ok? Puedo presentarlo en tablas, puedo presentarlo en gráficos, son excluyentes, pero lo que presente debe tener unas características mínimas. Un título claro y concreto que corresponde a la variable, a la población objeto y al periodo evaluado. A la variable, a la población objeto y al periodo evaluado. Caracterización de accidentalidad laboral o de severidad por accidentes de trabajo en trabajadores de curtiembre laborada, junio 2024 a 2025. La variable población objeto y periodo al que estoy analizando. El gráfico o la tabla deben hablar solo.
debe tener un cuerpo, una estructura que puede ser representada en el tema gráfico con barras verticales, barras horizontales, dependiendo si las variables son cualitativas o cuantitativas. Y debe haber mucha claridad en el tipo de valor o representación numérica que yo coloco dentro de esa cuadrícula. Es decir, no pueden aparecer vacíos, palabras, si lo que estoy utilizando son datos numéricos. Deben quedar claramente establecidas las frecuencias o números absolutos, 3, 5, 2, o los relativos, el porcentaje. Y hay una cosa importantísima que debemos incluir cuando estamos trabajando en las medidas de frecuencia, que es la fuente o las notas explicativas. Yo no necesitaría llamar a la psicóloga que nos acompañó en la materia de riesgo psicosocial para que me explique qué significa esa gráfica. Yo, que soy quien recibe el informe, debo al ver la gráfica tener total claridad de lo que representó esa variable de interés. Las tablas, si en caso lo que quiero representar tablas, puedo tener de una sola entrada, en donde tengo obviamente mi variable de interés, en este caso los días cargados por accidentes de trabajo en los trabajadores de Curtiembres Limitada para el periodo 2025, en la que yo evalúo las características de esta variable, en este caso días, en ese periodo, con una frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es el porcentaje, y tengo la fuente, que la podemos ver gráficamente, muy descrita aquí en la diapositiva, donde dice que se obtuvo esta información del consolidado del ausentismo por causa médica del periodo 2025 por concepto de accidentalidad laboral. Es decir, no fue otro concepto, no fue otro motivo, y al validar la información ratificamos que ese sea el comportamiento de esa variable. Usos, lo utilizamos en todo. Nosotros utilizamos proporciones porcentaje cuando obtenemos resultados de un cuestionario auditivo, de un cuestionario respiratorio, de un cuestionario nórdico, por ejemplo, cuando estamos haciendo tamizajes de Framingham o tamizajes de riesgo cardiovascular, la mayoría viene representado en porcentajes. Tiene una limitante, los datos atípicos se pierden y entonces me da características de grupo, como si la mayoría fuera así, cuando realmente a lo mejor no es tan cierto, ¿ok? Acá tenemos una representación de una tabla de doble entrada en la que quiero analizar la variable de interés, que es la causa de la accidentalidad por accidentes laborales según sexo. ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Qué es lo que predomina en el sexo masculino versus el sexo femenino? Y esta misma tabla también me permitiría trabajar, por ejemplo, otra medida o indicador de frecuencia, que es la razón. Por tantos eventos de hombre, cuántos están sucediendo en mujeres, por tantas causas, por ejemplo, por accidentes de trabajo en transporte, cuántos casos se están presentando en mujeres, por tantos casos en hombres. O sea, la tabla me permite no solo trabajar porcentaje, sino que también me permite trabajar las otras medidas o indicadores de frecuencia. Eso es proporción, porcentaje. La otra medida sería la razón. Y la razón, no es la que usted tiene y la que yo no, la razón se puede entender también como un cociente, como una relación entre un numerador y un denominador, ¿ok? Pero a diferencia de la proporción o el porcentaje, que era el pedacito del total de la torta, hagámonos la idea que acá tengo dos tortas. Es decir, estamos hablando de una población que comparte características similares, estamos hablando de dos tortas, ¿cierto? Pero me permite comparar los subgrupos. Entonces yo puedo hablar de los trabajadores de la empresa Curtiembres, del área administrativa y del área operativa, del área financiera y del área mecánica, del área de operaciones y de la alta dirección. Me permite comparar grupos frente a características similares o intereses similares, es decir, población que pertenece a la misma empresa. Por eso lo representamos de esta manera y la podemos encontrar así en la literatura: A sobre B. Entonces uno diría, pero es que estamos comparando peras con manzanas. No, estamos comparando una misma problemática de un grupo de interés que comparte no solo la problemática, sino características similares. Por ejemplo, todos están expuestos a riesgo, pero pertenecen a bodegas distintas. Voy a trabajar con montacarguistas de la bodega de productos terminados y de la bodega de insumos. Comparten características similares, ¿ok? A eso se refiere la razón. Puedo tener, por ejemplo, también lo puedo representar de una manera gráfica, pero reitero, ese gráfico o esa tabla debe ser autoexplicativo, debe ser sencillo. Nosotros no utilizamos
fondos oscuros, puntos, colores degradados. No estamos haciendo un concurso de pintura ni de artística. Necesitamos gráficos que me permitan evidenciar el comportamiento de la variable de interés y que me permitan tomar decisiones. Esos gráficos o esas tablas en relación a la razón deben justificarse. Yo no necesito hacer gráficos de todo, ni tabla absolutamente de todo, ni deben contener demasiada explicación y reitero, tampoco deben estar completamente saturados y deben estar acordes con el tipo de escala que estamos evaluando. Un ejemplo concreto, un ejemplo aterrizado de la forma como yo puedo utilizar la razón es, por ejemplo, el siguiente. A, número de trabajadores del área operativa que presentaron incapacidades por el síndrome de túnel del carpo sobre el número de incapacidades por síndrome de túnel del carpo en el personal operativo. El resultado de esa división yo lo interpreto es tantos casos, por cada caso de B se me están presentando tantos casos de A. Es decir, por cada hombre, por ejemplo, por cada incapacidad del área administrativa, se me están presentando 2 incapacidades por síndrome de túnel del carpo del área operativa. Me permite comparar. Y me voy a devolver a la diapositiva anterior en esta tabla de frecuencia de doble entrada, porque yo les decía que adicional al porcentaje, yo también con esta misma tabla puedo explicarla en términos de razón y yo puedo entonces tomar el comportamiento de, por ejemplo, la causa de accidentalidad por caídas, cuál ha sido el comportamiento, cuál es la frecuencia de caídas en el sexo masculino versus la caída en el sexo femenino y muy probablemente me va a dar 1. Entonces la relación va a ser de 1 a 1. En pocas palabras, para efectos de interpretación, el comportamiento de la accidentalidad o las muertes por accidentes de trabajo por motivos de caída se comportan de la misma manera o en una relación de 1 a 1 en hombres que en mujeres. Esa es la manera como yo le puedo dar explicación y puedo darle uso a razón. Entonces, cuando hablemos de proporción, estamos hablando de la magnitud. ¿Cuánto del total es ese pedacito? Pero cuando hablamos de razón, estoy hablando de comparación de subgrupos que tienen las mismas características. Aquí tenemos, por ejemplo, otra forma de visualizar los dos, razón y porcentaje. En el caso tengo una tabla de 2 entradas o una tabla de asociación entre la variable sexo, hombre, mujer, con una patología. Y quiero mirar cómo es el comportamiento de la patología frente a esa variable dicotómica de característica cualitativa. En el caso del porcentaje, yo quisiera saber del total de la población con lumbalgia. En este caso, con lumbalgia la población son 10.000, como nos lo muestra la tabla. Yo quiero mirar cuánto es el porcentaje de hombres y aquí obviamente establezco total de hombres con lumbalgia son 5.000 sobre el total de la población con lumbalgia y me da el 50%. El 50% de la población evaluada con lumbalgia, del 100%, el 50% era de sexo masculino. Pero cuando traigo a colación la razón, veo que el comportamiento es 1 a 1, es decir, se comportan de manera igual. Ahí el tema es, ¿y yo para qué hago con ese dato? ¿Y eso como para qué me sirve? Me sirve para tomar decisiones, me sirve para focalizar acciones, me sirve para no tomar todo para todos, porque algunas características obedecerán a algunas explicaciones específicas. Me sirve para definir si el resultado es concluyente o no. O me sirve para seguir investigando. Yo no me puedo quedar con que, bueno, sí, la relación es 1 a 1 y... Oiga, pero ¿por qué se comporta la lumbalgia similar en hombres y en mujeres si los que tienen más sobrecarga a nivel de esta zona de tronco van a ser los hombres? ¿Por qué se está presentando de igual manera en mujeres? Esa es una pregunta que yo podría plantearme con un resultado de una razón 1 a 1. ¿Por qué se está presentando en lumbalgia si aquí quien realiza la manipulación de carga? Posición bípeda con traslado de posición bípeda permanente, traslado y manipulación de carga, ese nombre, ¿por qué se está presentando en mujeres? ¿Y por qué, si el hombre es quien tiene o realiza esas actividades, porque tenemos menos sin lumbalgia que con lumbalgia? Todos esos son los planteamientos que yo me tengo que hacer cuando tengo datos como estos. Por eso les decía que si bien es cierto, el indicador me debe servir para la toma de decisiones, yo tengo que validar la calidad de ese dato.
Yo tengo que hacer planteamientos porque hay situaciones que uno dice, pero ¿y por qué? O explícamelo de otra manera o utilicemos otra medida de frecuencia. ¿Son excluyentes tablas y gráficos? Sí, son excluyentes. El informe o viene con tablas o viene con gráficos. Es redundante colocar ambos como tal. ¿Listo? La otra medida de frecuencia es la tasa y la tasa, no es la tasa del café, no es la tasa del tinto. La tasa se entiende como una medida, así como la razón me permite comparar sus grupos y el porcentaje, ver la magnitud de una fracción, la tasa me permite mirar velocidad. Es decir, en pocas palabras, es una medida que me permite mirar que esa variable de interés o se incrementa o decrece, ¿ok? Frente a la variable accidentalidad, frente a la variable enfermedad, frente a la variable cuasi accidentes, pero en un periodo específico. Su fórmula es el número de eventos de interés sobre la población total en un periodo de tiempo específico y suele ir acompañada de una constante K que no es más que un múltiplo de 10. 10, 1000, 10.000, 100.000 y demás, que a la hora de interpretarlo lo incluyo. Puedo hablar de tasas de morbilidad, por ejemplo, de síndrome de túnel del carpo en trabajadores con antigüedad menor a 5 años. Quiero mirar si se están aumentando más los reportes de síndrome de túnel en esa población que tiene esa característica específica, antigüedad menor de 5 años. O si por el contrario se está decreciendo. Y utilizo entonces ahora la razón para comparar los grupos de antigüedad menor de 5 y con el grupo con antigüedad mayor de 5 frente a la variable síndrome de túnel y puedo establecer la relación 1 a 2, 2 o 3, etc. También me sirve la tasa para la accidentalidad y comparar cómo ha sido el decrecimiento o el incremento del reporte de los casos de accidente laboral o de calificación de enfermedades por desórdenes musculoesqueléticos o por trastornos de hipoacusia neurosensorial o los pagos de incapacidades permanentes parciales. La forma como interpreto la tasa, reitero, es una medida que me permite hablar de velocidad, del comportamiento, el ascenso, el incremento o el decrecimiento de esa variable de interés en un periodo específico. Esa relación de cociente, un numerador con un denominador por una constante K, se puede interpretar de la siguiente manera. Para el periodo X, por cada 1000, ahí aparece el múltiplo de 10, por cada 1000, por cada 10, por cada 10.000 trabajadores del servicio de mensajería, del servicio de los mototaxistas de la ciudad de Bogotá, se presentaron 7 eventos, 5 eventos, 10 eventos. Para el año tal, la tasa corresponde a un periodo específico. Para el primer semestre del 2025, por cada 1000 trabajadores del sector de la construcción, se nos presentaron 2 accidentes de trabajo. Y me permite, obviamente, comparar y ver en ese mismo periodo cuántos accidentes tuve del mismo sector y con las mismas características. Puedo representarlo también de una manera gráfica, de una manera de tablas y siendo excluyente ambas. El Diario de la República, así lo podemos encontrar representado, nos trajo hace como para el 2024 este gráfico, ustedes lo pueden buscar, Diario de la República, comportamiento de las tasas de mortalidad por accidente laboral en Colombia, y es un ejemplo perfecto para la tasa. Entonces, me está hablando de tasa de mortalidad y accidentalidad laboral en Colombia por cada 100.000 trabajadores. Y alguien podría preguntar, doctora, ¿y por qué a cada 100.000? Porque las tasas le sirven a Colombia para comparar esa variable con el resto del mundo, de Latinoamérica o del continente europeo. A lo mejor, recuerden que cada país, de hecho algunos países, tienen unos indicadores con unas bases, sobre todo generalmente el denominador, con denominadores distintos. Entonces, ¿cómo me comparo yo? ¿Cómo se compara Colombia diciendo estoy mejor? O las políticas en materia de riesgos laborales están siendo mucho más eficaces en Colombia que en el Ecuador. ¿Cuál es el argumento? Entonces, la tasa con una constante K de 100.000 me permite, si lo utilizan en Ecuador, si se utiliza en Europa o si se utiliza en Perú, me permite un parámetro de comparación. Entonces, para el 2024, por cada 100.000 trabajadores, nos estaban hablando de que la tasa semestral de mortalidad
era de 1,84 muertes, o sea, de 2 muertes por cada 100.000 trabajadores. Uno de mis estudiantes, o mis estudiantes me suelen preguntar, pero eso es un dato muy poquito, 2 es muy poquito, depende. Si son 2 muertos, no. Si es un muerto, no. Depende del comportamiento del evento y la variable de interés, ¿cierto? Entonces, que a mí me digan que para el 2024, en el semestre, en el primer semestre, la mortalidad era de 2 por cada 100.000, eso tiene una connotación a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel de gestión, a nivel del cuestionamiento por qué se murió ese trabajador, pero también a nivel de carga frente al sistema general de riesgos laborales, ¿cierto? Me dice también que la tasa semestral de accidentalidad para accidentalidad, no de mortalidad, sino de accidentalidad. Entonces, muertes, 2 por cada 100.000, pero acá la tasa semestral de accidentalidad era de 2,35 por cada 100 trabajadores. Cada vez que yo tengo un trabajador accidentado, es un trabajador que tiene seguramente una severidad y unos gastos administrativos y operativos importantes, y al interior de la organización mucho más. Por sectores, los datos de Fasecolda, porque esto es información de Fasecolda, la tasa de accidentalidad laboral para el sector agrícola, ganadería, silvicultura y pesca fue de 8 accidentes por cada 100 trabajadores. Para el caso de explotación de minas y cantera fue de 6,46, y para el para el sector de distribución de agua fueron 5 accidentes. Y si me voy, mire cómo me permite compararme en un mismo periodo de tiempo. Y si quiero seguir comparando, entonces digo, oye, ¿qué pasó? Comparemos departamentos. Estamos en Cundinamarca, estamos en el Magdalena, estamos en los Llanos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la accidentalidad? Y parte del estudio describe, por cada 100 trabajadores, 3,35 corresponden al Magdalena, 3 a Cundinamarca, 3 a Meta, y habla de que en Bogotá se me están presentando, solo Bogotá, tiene el 29% de la accidentalidad nacional total. Fíjense que este es un ejemplo concreto donde yo puedo utilizar perfectamente todas mis medidas de frecuencia. Entonces, eso también es una invitación para que dejemos de seguir utilizando solo porcentaje y solo porcentaje. Puedo empezar a jugar con cada una de ellas dependiendo la variable de interés. Otro ejemplo de tasa de mortalidad por caída en alturas en el 2024 fue de 5,5 por cada 1.000 trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales. Y yo puedo, así como en el ejercicio o el gráfico que nos mostraba el diario La República, yo también puedo segmentar y seguir subdividiendo las tasas. O sea, no solo en la comparación de departamentos, sino, por ejemplo, en la comparación de otras variables que pudieran ser confusoras, sexo, edad y demás. Y hacer interpretaciones como la que me presenta la gráfica, la diapositiva, como la siguiente. Para el año 2019, por cada 100.000 trabajadores se detectaron 52 casos de intoxicación por plaguicidas en comparación. La tasa es una medida, un indicador de frecuencia que me permite mirar qué tanto sube o qué tanto baja, me permite empezar a mirar cómo fue el comportamiento el año pasado. Y, por ejemplo, para este caso dice en comparación con el 2017, donde se presentaron 39 reportes. Y aquí voy a lanzar una pregunta. ¿Y qué tal si nuestro próximo informe de condiciones de salud, de evaluaciones médicas periódicas, trae incluido la tasa de morbilidad? ¿Qué tal si analizamos simplemente los diagnósticos o los hallazgos y que nos comparen y nos diga cómo fue la tasa de trastornos gastrointestinales, la tasa de cualquier tipo de morbilidad? Y eso nos permitiría ver si lo que nosotros hemos hecho a lo largo de este año y de los otros años, de los años anteriores, realmente está impactando. ¿Y qué tal si descubrimos que es el mismo? Algo hay que ajustar. Entonces, para eso sirve este tipo de medidas de frecuencia. Aquí tenemos otro dato interesante que nos ofrece la Fasecolda también, con la tasa nacional por cada 100.000 trabajadores, tasa de enfermedad laboral, y miren el comparativo tan interesante del 2008 con 96 casos por cada 100.000 al 2015 con 99 casos, y así incluyendo el componente de indemnizaciones por incapacidad permanente de 16 en el 2008. Recuerde que la indemnización por incapacidad permanente parcial es un dinero que se paga. Entonces, de 16 casos pasamos al reconocimiento de 43.
nosotros podemos trabajar nuestros presupuestos en forma de tasas. Aquí hay otro ejemplo mucho más aterrizado. Al efectuar las valoraciones ocupacionales se evidenció incremento del 10% en la población de conductores que presentan tendinitis en mano derecha. Al medir la razón de tendinitis nos encontramos que al comparar los menores de 40 años conductores con los de mayores, la relación era de 1 a 1 y la tasa de accidentalidad laboral en los últimos 2 años de trabajadores con compromiso en manos ha sido de 4 y 5 años respectivamente por cada 100 conductores. El mejor ejemplo concreto en donde cruzo los resultados de las valoraciones médicas ocupacionales con el comportamiento de la accidentalidad laboral. Datos que pueden perfectamente así venir relacionados en el informe de condiciones de salud. ¿Y qué hago con los datos? Tomar decisiones. ¿Qué decisiones puedo tomar? Validar la calidad del dato, la fuente, de dónde se obtuvo, el método, analizar qué otros factores están contribuyendo en grupos de interés definitivamente estén presentando o no presenten el evento, realizar observaciones en campo, hacer inspecciones in situ, diseñar programas de vigilancia, hacer análisis de tiempos y movimientos, realizar algún tipo de enfoque ocupacional en las valoraciones médicas ocupacionales, definir o ajustar perfiles de cargo, definir criterios de selección y reclutamiento y focalizar acciones de los grupos de exposición similar. Todo eso puede hacer usted con los resultados obtenidos al aplicar los indicadores o medidas de frecuencia después que usted valide la calidad del dato, la fuente de la información y el método utilizado. Y por último vamos a mirar los conceptos de prevalencia y de incidencia, entendiendo la prevalencia, prevalente, lo que más se repite, lo que más genera incapacidad. Son el total de casos viejos y nuevos existentes de una enfermedad, de un evento en salud que nos interesa de la población. Total de casos, ¿cuántos traigo? ¿Cuántos casos, cuántos accidentes tengo o traigo desde el 2020 hasta el 2025 con compromiso en mano derecha o mano dominante para la población de los conductores de esta empresa de conducción? Sobre el total de la población. Y la incidencia solo es lo nuevo, solo es sobre el total de la población expuesta al riesgo. Ahí sí me centro solo en ese grupo de exposición similar. En la prevalencia me podría llevar todo el mundo, mientras que en la incidencia sería solamente la población expuesta al riesgo y que tiene obviamente la probabilidad de presentar la enfermedad. A eso nos referimos con estos dos indicadores. ¿Dónde los utilizamos con mayor frecuencia? En nuestros programas de vigilancia epidemiológica. Programa de vigilancia que se respete tiene indicador de prevalencia y de incidencia. La prevalencia me sirve para definir qué programa necesito y la incidencia, efectividad de las acciones. ¿Qué tan eficaz, qué tanto impacto han generado el desarrollo de esas actividades? Porque si seguimos teniendo el mismo comportamiento y seguimos haciendo las mismas cosas, pues vamos a obtener los mismos resultados. La prevalencia es un dato que refleja magnitud del problema, qué tan grande es el problema, qué tanto se repite, ¿ok? Indica la cantidad de las personas que tienen la enfermedad a fecha de hoy. Yo puedo analizar la prevalencia del semestre 2025, pero también puedo analizar la prevalencia de una sola patología del 2020 a la fecha. Y depende de las personas que están enfermas y de la duración o la carga que se le haya atribuido a esta enfermedad. Se maneja como una proporción y se interpreta como porcentaje idéntico. En el numerador colocamos el número de casos viejos y nuevos sobre el total de la población. Y esa división la interpretamos de la siguiente manera. La prevalencia de cáncer de pulmón, la prevalencia de síndrome de Túnez, la prevalencia de cáncer de tiroides en los trabajadores de tal sector económico es del 65%. Para el año 2020 y para el año 2025, la prevalencia de cáncer de tiroides en los técnicos de rayos X fue de 1,95. Me pudieras hacer la misma pregunta. ¿Eso es mucho o eso es poquito? Depende de la historia natural de la enfermedad. Depende del desenlace. Depende si mi trabajador se va a morir. De eso depende. ¿Ok? Y por último, para terminar, la incidencia. Y a la diferencia de la prevalencia, que tiene que ver con el total de los casos viejos y nuevos, la incidencia solamente corresponde a los casos nuevos y me permite determinar
me permite identificar en el tiempo cómo va apareciendo, ¿cierto? Gente que estaba sin la enfermedad, que a lo mejor en un examen médico ocupacional de ingreso salió apto, sin restricciones y sin recomendaciones, cómo fue apareciendo la enfermedad, y me permite analizar también sus determinantes o los factores que contribuyeron a su ocurrencia. Me permite determinar el momento en el que se presenta la misma. La incidencia no es más que la probabilidad que un trabajador desarrolle la enfermedad en un tiempo específico. Entonces yo puedo analizar incidencias semestrales o incidencias anuales. ¿Qué tan probable es que un trabajador que ingresa sano en el primer semestre se me enferme de tal enfermedad? ¿Ok? La formulación es la que aparece allí en la diapositiva, que la podemos encontrar obviamente también en nuestros textos de estadística, en nuestros documentos de los programas de vigilancia, en su plan de vigilancia epidemiológica, y resume los casos nuevos del evento de interés sobre la población total a riesgo. No todo el mundo tiene la probabilidad de presentar hipoacusia neurosensorial, sino aquellos que están expuestos a ruido, vibración o sustancias ototóxicas, ¿verdad? No todo el mundo tiene la probabilidad de presentar un cáncer de tiroides por exposición a radiación ionizante, sino los que están, los técnicos de rayos X que están en la clínica. A lo mejor el resto podrá desarrollar un cáncer, pero la probabilidad por exposición a radiación solo corresponde al que se expone. Entonces, ahí en el denominador sí podemos tener algunas variaciones. Y su interpretación data en relación al número de casos que se presentaron en ese periodo analizado. Para el 2025, en la incidencia de síndrome de túnel del carpo en la población trabajadora, en las aseadoras del hotel XY, fue de un caso por cada 100 trabajadores. Es la forma de qué tan probable es que ese trabajador en ese primer semestre, o cuántos casos se me presentaron. A medida que se me presentan más casos, yo digo, oiga, hay que revisar qué vamos a hacer porque nuestro programa de vigilancia no está funcionando. La incidencia me permite evaluar el impacto de la acción o de la estrategia. Y si la estrategia fue, vamos a diseñar un programa de vigilancia para desorden musculoesquelético, y se me siguen presentando 3, 4, 5, 6, 7 casos en cada semestre, algo no está funcionando, ¿cierto? Entonces, a eso me lleva la incidencia como tal. Como resumen, si bien es cierto, la epidemiología es una disciplina que me permite analizar el comportamiento de la frecuencia, la distribución de los eventos en salud y enfermedad y de los factores de riesgo determinantes asociadas a la población, soy yo como líder de seguridad y salud el que tiene la potestad de definir qué hace con los datos que se obtienen al aplicar medidas o indicadores de frecuencia como la proporción o el porcentaje, la razón o la tasa, o con los datos que me arroja la prevalencia y la incidencia. Recordemos que nuestro sistema de gestión está diseñado para obtener un objetivo claro y concreto: mejorar los ambientes de trabajo y garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables, y que tengo la responsabilidad de evaluar la eficacia y la efectividad de esas acciones. La ocurrencia de los fenómenos de salud o las alteraciones de los fenómenos de salud siempre van a estar presentes en mi escenario laboral. Soy yo quien, al validar la calidad de los datos, quien al confirmar, quien al establecer los sesgos, quien al establecer criterios de inclusión y de selección frente a la población objeto de estudio, defino a quién se le hace y a quién no. Soy yo quien, al tomar la información, reitero, puedo tomar las mejores decisiones en pro de ese objetivo. Que no se nos pierda el objetivo en el camino, que no se nos pierda el indicador o la medida de frecuencia en un gráfico bonito que fluye, que no. ¿Cuál es el objeto del uso de la medida de frecuencia? Y es la toma de decisiones en función de ambientes de trabajo seguros y saludables. Para mayor información, la bibliografía que tenemos y que reposa ahí en Posipedia, y que les permite a ustedes seguir profundizando en estos conceptos que esperamos que obviamente hayan aportado un poco más a sus acciones. Juan, evaluemos entonces ahora si estos porcentajes mejoraron o no, que yo espero que sí, y hagamos el segundo sondeo. Claro que sí, Mido. Vamos a iniciar con el sondeo final, a ver qué tal nos fue y qué tal avanzamos. Vale, la primera pregunta de este sondeo final dice: ¿las medidas de frecuencia representan la ocurrencia de un fenómeno de salud y enfermedad?
A, verdadero, B, falso. Abrimos el espacio para que por favor respondan esta primera pregunta del sondeo final. Vale, Doc, acá estas son las respuestas de nuestra primera pregunta del sondeo final, que dice A, verdadero con el 95% y B, falso con el 5%. ¿Qué tal nos fue con esta primera pregunta, Nos, doctora? nos fue excelente, del 88 subimos al 95, lo que quiere decir que sí estamos contribuyendo a la toma de decisiones. Continuemos, Juan. Vale, mi Doc, continuamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo final. La segunda pregunta dice, dentro de las medidas de frecuencia de los ATL está el porcentaje y la tasa. A, verdadero, B, falso. Abrimos nuevamente el espacio para que respondan esta segunda pregunta. Respuestas de la segunda pregunta dice A, verdadero con el 97%, B, falso con el 3%. ¿Qué tal nos fue con esta segunda pregunta, Doc? Pues nos fuimos del 91 al 97 y efectivamente la tasa, el porcentaje en proporción y la razón corresponden a medidas de frecuencia. Vamos muy bien. La última, Juan. Vale, mi Doc, entonces continuamos con la tercera pregunta y última de este sondeo final que dice la incidencia son los casos nuevos de una enfermedad en una población durante un periodo de tiempo. A, verdadero, B, falso. Abrimos el espacio para que respondan nuestros asistentes la última pregunta. Listo, mi Doc, estas son las respuestas de nuestra última pregunta del sondeo. Dice A, verdadero con el 73%, B, falso con el 27%. ¿Qué tal Subimos nos 10 fue en esa puntos más. última pregunta, mi Doc? Nos fue muy bien, subimos 10 puntos más. Recordemos que la incidencia está en relación a los casos nuevos de los eventos en salud que suceden en nuestra población y la prevalencia de lo viejo y lo nuevo. Y bueno, quedamos muy satisfechos con estos resultados, Juan, y damos el agradecimiento a las personas que se conectaron, a Dios por permitirnos estar hoy día un día más de vida y esperamos que obviamente el público se siga conectando a esta comunidad de epidemiología para la prevención. Juan, ¿tenemos alguna pregunta antes de despedirnos? No, no señora, por el momento no tenemos ninguna Ok, pregunta. listo. Entonces a todos mil gracias por conectarse y los seguimos esperando en nuestros próximos encuentros. Que tengan feliz tarde. Esta valiosa sesión, nos vemos en futuras oportunidades. De antemano, muchas gracias a todos por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más otras acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a cubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de las acciones educativas virtuales que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Que tengan todos un excelente día. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese.
¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025, súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.